El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. El Señor nos ama tanto que nos entregó a su Hijo único, para que muriendo nos diera vida a cada uno de nosotros. Y esa obediencia de Jesús le llevó hasta la muerte, pero no queda ahí en la muerte, sino que viene la resurrección. Algo que es importante que nosotros tenemos que entender es de que Cristo, nuestro Rey, nos va marcando el camino que debemos de seguir. Para poder nosotros llegar a la gloria de la resurrección, primero tenemos que pasar por la purificación de la pasión. Les comentaba yo a mis hermanos el día de ayer, tenemos a Cristo como Rey, le hemos proclamado nuestro Rey, pero nuestro Rey tiene una corona de espinas y su cetro es una cruz, su sede, es una cruz. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que es a través del sufrimiento que vamos a llegar a la purificación, y una vez que seamos purificados llegaremos a la santidad, a la perfección. Pero esta purificación se va a ir dando poco a poco durante nuestra vida. Depende de nosotros qué tanto queramos aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Jesús, que se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos va mostrando el camino que debemos de seguir. Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, también tiene emociones, también tiene tentaciones, y dentro de estas tentaciones, una de las más fuertes es en el huerto de los olivos. Lo podemos ver ahí en la película de La Pasión que produjo Mel Gibson, una escena excelente, fuerte, pero que nos llama a la reflexión en el momento en que Jesús está en el huerto de los olivos y cómo el demonio está ahí diciéndole las palabras, está tentándolo. Y esto pues está sacado de la beata Ana Catalina Emmerich, de las visiones de ella, que lo mismo nos dicen de una manera más sintética los evangelios. Pero estas palabras de Jesús en ese momento: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, ahí nos muestra Jesús que también tuvo ese miedo, también pues quería evitar, es la tentación, pero lo más importante y lo más grande es lo que nos enseña ahí mismo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya lo había dicho anteriormente, lo vemos en el Evangelio de San Juan. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir que no a mi Padre? No, pues para esto he venido al mundo. Entonces había ese miedo. Como cada uno de nosotros tenemos miedo al sufrimiento, miedo al dolor, miedo a lo desconocido, pero tenemos que caminar en esa confianza de Dios.
Si el Señor nos pide la cruz, carguemos la cruz. Otra de las escenas bonitas de la película de la Pasión, cuando Jesús tiene que cargar la cruz, la sostiene y abraza a la cruz. Esto nos enseña cómo, cuando se burlan de él, porque cómo está abrazando la herramienta de su suplicio, la herramienta de su muerte, pero Jesús no ve una herramienta de muerte, ve una herramienta de vida. Es a través de esa cruz que Él va a producir la vida. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Y nos pide que también nosotros hagamos lo mismo. Hacía esa analogía con la celebración del Jueves Santo, ¿verdad? Ustedes que me llaman Maestro y Señor, y lo dicen bien, pues lo soy. Pues yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies. Esta era una tarea de los esclavos y de los de más baja estatus, ¿verdad? Porque había estatus hasta en los esclavos. De los más bajos en estatus era el papel de lavarle los pies a los invitados. Jesús se hace el más pequeño para poder lavarle los pies a sus discípulos. Y después viene esto, ¿verdad? Háganlo entre ustedes también. Les digo, cambiando un poquito las palabras, lo mismo, nomás poniéndole otra palabra en vez de lavar, dice, yo los he amado a ustedes, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros, que es el mandamiento que nos da el Señor. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, como nos lo enseñan en el catecismo, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros realmente aprendemos a amar, el amor no es fácil, el amor no es sencillo. El amor significa renuncia, el amor significa sacrificio, el amor significa muerte. Significa que ese ser amado realmente se sienta bien, se sienta contento, sea feliz. Y es lo que Cristo hace en la cruz. Es esa muerte de Jesús que produce vida. Y de alguna manera nosotros también lo hemos hecho en nuestra vida. Cuando sacrificamos parte de nuestro tiempo por el amigo que está en dificultades, cuando los papás sacrifican sueños, sacrifican diversión, sacrifican momentos de ocio, por estar cuidando a sus hijos, por estar trabajando para que puedan tener alimento, para que puedan tener sustento. En los momentos de preocupaciones, el estar en ese apoyo. Entonces vamos muriendo, vamos entregando también la vida poco a poco. Y es a lo que no debemos de tener miedo. El Señor nos invita a amarnos los unos a los otros, nos invita a morir por aquellos que amamos, que nos pide el Señor. Y yo creo que por el primero que tenemos que morir es por Dios, cumpliendo su voluntad. Y algo que nos pide y que duele mucho, muchísimo, es amar a los enemigos también. Tenemos que amar a todos, tenemos que ir muriendo por todos ellos. Ya depende de ellos si reciben, aceptan y agradecen nuestro sacrificio o no, pero nosotros lo estamos dando. Y esto nos va a llevar a la resurrección, esto nos va a llevar a la vida eterna, esto nos va a llevar a estar con nuestro Dios. Eso es lo que aprendimos durante este tríodo pascual. Es a lo que nos preparamos durante la Cuaresma y es lo que hoy podemos vivir, lo que podemos disfrutar con toda felicidad, con toda alegría en el tiempo pascual. Sobre todo esta semana que se llama Octava de Pascua, ¿verdad? Que celebramos la resurrección no solamente el domingo, sino toda la semana celebramos esta resurrección de nuestro Señor. El gozo es grande, es inmenso. Ahora también depende de nosotros y depende de los demás que aceptemos ese amor. Ya el Señor lo entregó todo, ya el Señor lo ofreció por ti, lo ofreció por mí, lo ofreció por todos, pero siempre va a haber quienes no aceptan este sacrificio,
Ahorita vemos aquí en el Evangelio que acabamos de escuchar de San Mateo dos grupos totalmente diferentes. Vemos el de las mujeres que fueron al sepulcro, que no encontraron a Jesús, que se pusieron tristes, pero que se les dijo que había resucitado y que tenían que ir con sus discípulos para anunciarles esta buena nueva. Y ellas van con esa encomienda, con esa misión. Yo creo que todavía van tristes, van con ese dolor, pero se les aparece Jesús, se les manifiesta Jesús y viene esta alegría, viene este regocijo, ¿verdad? Dice: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Yo creo que ese dolor, esa tristeza se transforma en alegría, se transforma en esperanza, que si el Señor ha abierto las puertas del cielo, también nosotros un día estaremos allá. Pero nos menciona también un segundo grupo. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Fíjense la respuesta de ellos. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche estando dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. ¿Qué es lo que estos sumos sacerdotes, qué es lo que estos ancianos quieren hacer? Quieren ocultar el amor que Dios ha tenido por nosotros. ¿Por qué? Porque no conviene para su propósito. No conviene, ¿por qué? Porque descubre que estaban mal. Esto pues los va a poner en entredicho ante todos los demás y prefieren ocultar el plan de Dios, prefieren rechazar ese regalo que Dios les ha hecho, que aceptar que se equivocaron. También nosotros muchas veces hemos caído en el pecado. También nosotros muchas veces hemos traicionado al Señor con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras obras, con las situaciones que se dan en el día a día. Pero tenemos la oportunidad de reconocer nuestro error, de reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios, y Dios nos perdona. Dios ya nos perdonó, pero nosotros necesitamos ir por ese perdón que Dios ya nos lo dio. Pero hay quienes no lo van a hacer, y son aquellos que rechazan este amor de Dios. Son estas personas que rechazan el plan de Dios en su vida. Y ahí hay satánicos, ahí hay masones, ahí hay todos estos que se mueven en cuestiones de brujería, santería, hechicería, todos aquellos que van formando grupitos o estas tribus urbanas que le llaman, ¿verdad? Los darquetos y los vampiros y todas estas situaciones. Yo no dudo que también estos movimientos violentos como las feministas y otras de estos movimientos también tengan algo de satánico. ¿Por qué? Porque las verdaderas feministas no son las que destruyen, no son las que van pintarrajeando y van haciendo despapalle y medio. No, las verdaderas feministas son las que dan testimonio, dan ejemplo de la fortaleza de la mujer, de lo que es capaz la mujer con trabajo, con esfuerzo. Y yo creo que Dios nos dio la misma dignidad a todos. Pero estos grupos se van encargando de ir rechazando a Dios y de que tú también vayas rechazando a Dios. Entonces tenemos nosotros que ver qué grupo queremos ser, como el de las mujeres que aceptan el sacrificio, que se alegran del plan de Dios en la vida, o vamos a ser de los que queremos ocultar, vamos a ser de los que queremos seguir en la corrupción, seguir en la oscuridad, seguir en el pecado. La decisión es de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.